Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día vamos a analizar el tema propiedades de los fluidos. Vamos a definir propiedad. Es toda característica observable y o cuantificable de las sustancias que la describe y permanece constante cuando la sustancia se halla en un estado particular. Entonces, propiedad es toda característica observable y o cuantificable de las sustancias que la describe y que permanece constante cuando la sustancia se halla en un estado particular. Propiedades de los fluidos. Tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la masa total del sistema. Las propiedades extensivas dependen de la masa total del sistema. Por ejemplo, tenemos la densidad, la energía, etc. Y las propiedades intensivas no dependen de la masa total del sistema. Ejemplo, temperatura, presión, etc. Las propiedades físicas extensivas pueden convertirse en intensivas si se divide entre la masa. En este caso, se le aumenta el término específico. Por ejemplo, peso específico, volumen específico, densidad específica, etc. Propiedades de los fluidos, tenemos densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad, compresibilidad y volumen específico. La densidad. Analicemos la propiedad denominada densidad. Describe cómo están unidas los átomos que componen el fluido. O sea, describe cómo están unidos los átomos que componen el fluido, es decir, el grado de compactación que existe internamente. La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el volumen que ocupa. La unidad de medida en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. También se utiliza frecuentemente la unidad gramo sobre centímetro cúbico. Densidades de algunas sustancias. En kilogramos sobre metro cúbico tenemos el aire 1.29 kilos sobre metro cúbico. Tenemos el agua dulce 1000 kilos sobre metro cúbico. El agua salada es un poquito mayor, 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Veamos el peso específico. El peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen de la sustancia. Se denota con la letra griega gamma. También el peso específico va a ser igual, nos dice a la unidad, el peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen. Cantidad de peso por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema inglés son newton sobre metro cúbico y también tenemos libra sobre pie cúbico. La gravedad específica, llamada también densidad relativa, es la relación entre el peso específico de un volumen de fluido y el peso específico del mismo volumen de agua en condiciones estándar de presión y temperatura. La gravedad específica, llamada también densidad relativa, es la relación entre el peso específico de un volumen de fluido y el peso específico del mismo volumen de agua en condiciones estándar de presión y temperatura. Esta gravedad específica, por lo tanto, es adimensional, no tiene unidades. Agua para la presión atmosférica y a 4 grados centígrados, agua pura a presión atmosférica y a 4 grados centígrados. La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa. El coeficiente de viscosidad absoluta o simplemente la viscosidad absoluta de un fluido es una medida de resistencia al deslizamiento o a la deformación cortante o angular. Entonces, el coeficiente de viscosidad absoluta es una medida de resistencia al deslizamiento o a la deformación cortante o angular. Al aumentarse la temperatura, la viscosidad de todo líquido disminuye.
mientras que la viscosidad de todo gas aumenta. Tenemos que tener en cuenta esto. Al aumentarse la temperatura, la viscosidad de todo líquido disminuye, mientras que la viscosidad de todo gas aumenta. Propiedades de la viscosidad. La viscosidad absoluta de todos los fluidos es prácticamente independiente de la presión en el rango de valores que se encuentra en el campo de la ingeniería. La viscosidad cinemática de los gases varía con la presión debido a los cambios de densidad. La viscosidad de los vapores saturados o poco recalentados es modificada apreciablemente por cambio de presión. Sin embargo, los datos sobre vapores son incompletos y en algunos casos contradictorios. Es por eso que cuando se trata de vapores distintos al del agua, se hace caso omiso al efecto de la presión a causa de la falta de información adecuada. Es por eso que cuando se trata de vapores distintos al de agua, se hace caso omiso del efecto de la presión a causa de la falta de información adecuada. En un líquido, las moléculas tienen una movilidad limitada con fuerzas cohesivas grandes. Un aumento de la temperatura va a disminuir la cohesión entre moléculas, se apartan más y decrece la viscosidad o pegajosidad del fluido. Como otra propiedad de la viscosidad, tenemos que en un líquido las moléculas tienen una movilidad limitada con fuerzas cohesivas grandes. Un aumento de la temperatura disminuye la cohesión entre moléculas, o sea, se apartan más y decrece la viscosidad o pegajosidad del fluido. En un gas hay gran movilidad y muy poca cohesión. Sin embargo, las moléculas chocan y de aquí que se origina la viscosidad. Al aumentar la temperatura aumenta el movimiento aleatorio y por ende la viscosidad. Vamos a ver otra propiedad denominada compresibilidad. Se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se ejerce un cambio de presión. La cantidad que se emplea para medir este fenómeno es el módulo volumétrico. El signo negativo del módulo volumétrico se debe a la reducción del volumen al aumentar la presión. El signo negativo del módulo volumétrico se debe a la reducción del volumen al aumentar la presión. La compresibilidad de un líquido. La compresibilidad es el cambio de volumen debido al cambio de presión. Para un líquido es inversamente proporcional a su módulo de elasticidad volumétrico, también denominado coeficiente de compresibilidad. Veamos en un gas, la compresibilidad es el cambio de volumen debido a un cambio de presión. Sabemos que la compresibilidad es el cambio de volumen debido a un cambio de presión. Para un gas involucra el tipo de proceso, es decir, si este proceso es isotérmico o si este proceso son adiabáticos isentrópicos. El volumen específico, otra propiedad que vamos a ver, el volumen específico es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por unidad de masa del fluido. Sus unidades en el sistema inglés son metro cúbico sobre kilogramo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, estimados alumnos.